compra. Yo la compro, No dice se 1000 pesos. Que no se compra, estúpido. Que no se compra. Perder el control con facilidad. ¡Era una orden! ¡El ataque de Steiner era una orden! Decir ante el mundo palabras insultantes. Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Ustedes son idiotas. Todos son idiotas. La vendiste por $500, o pedazo de porquería. Pedazo de porquería que eres. ¡Son cobardes, traidores y fracasados! Todos los generales, los oficiales son unos cobardes, infames y desleales. Agredir a otros por causa de la ira. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Ejecutar actos impulsivos. Los generales son la escoria del pueblo alemán. Incluso ejercer un gran liderazgo. Hasta este día, con el Plan Control Territorial, hemos realizado más de 12.000 capturas, incluyendo varios de los más buscados. Hemos desarticulado estructuras, capturado cabecillas, ranfleros y palabreros. Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados, porque hoy tendremos un gobierno del pueblo, para el pueblo. Todas estas son características de un mismo temperamento. El temperamento colérico. Si se maneja mal, el temperamento colérico es uno de los más peligrosos si no se trata con Dios. El temperamento colérico refleja el poder y la naturaleza visionaria de Dios. Y en este caso, para entender este temperamento, vamos a hacer un paralelo junto con la vida de uno de los mejores apóstoles en la palabra de Dios, de una de las personas que más marcó la historia y que hasta el día de hoy más es nombrada en las iglesias, y es el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido un encuentro con Jesús, si el apóstol Pablo no hubiera sido tumbado de ese caballo y posteriormente hubiera visto a Jesús, él hubiera acabado con el cristianismo en el lugar donde él estaba. Él estaba totalmente dispuesto a exterminar a los cristianos en la zona donde él estaba. ¿Por qué? Porque él era una persona rígida, era una persona fuerte, religiosa. Su celo por la religión y por su ley quería acabar con todo a su paso, y él estaba totalmente dispuesto a hacerlo. Pero el apóstol Pablo fue transformado. El apóstol Pablo fue cambiado en su interior, cambió de mentalidad, y hoy nosotros podemos ver a través de él un ministerio casi impecable, un apóstol casi impecable, y evidenciar a través de él la peor, pero también la mejor versión de este temperamento, el temperamento colérico. Así que vamos a ver las características generales del temperamento colérico. En primer lugar, el colérico es una persona creada para liderar. La palabra de Dios en Filipenses 3, versículos 5 y 6, dice así: circuncidado al 8º día. Está hablando el apóstol Pablo de sí mismo, y él está diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, el apóstol Pablo era excelente antes de conocer a Cristo. En todo lo que él hacía, en lo que él desempeñaba, era el mejor. Era una persona literalmente creada para liderar, para ser excelente, para ser cabeza, y esto tienen las personas coléricas. Además de esto, el temperamento colérico es un temperamento que es orientado a objetivos y normalmente logra lo que se propone. Cuando un colérico tiene una meta trazada, hará lo que sea para llegar hasta allá y normalmente logra esa meta. Puede ser igual de encantador y extrovertido que el sanguíneo, pero el colérico necesita su tiempo solo. Veíamos en el video anterior que el sanguíneo es encantador, que otros lo quieren imitar, pero el sanguíneo necesita todo el tiempo estar rodeado de personas, mientras que el colérico puede ser igual de encantador y necesita, a diferencia del sanguíneo, un tiempo para estar a solas, un tiempo para sí mismo, un tiempo donde él pueda alejarse un poco de las personas y dedicarse tiempo a sí mismo. Además, el colérico es visionario y soñador. Filipenses 3, 12 al 14 dice:
No que lo haya alcanzado ya, recordemos que está hablando el apóstol Pablo y está diciendo no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veíamos que el apóstol Pablo decía: dejo atrás el pasado y me visiono en un futuro y prosigo hacia una meta. Él era visionario y soñador, pero también el colérico tiene una característica especial y es que cuando algo le resulta importante, asume una disciplina de estilo militar. El colérico es una persona que fácilmente puede disciplinarse de una forma impresionante, a diferencia del sanguíneo, que le cuesta bastante ser disciplinado. El colérico es una persona de disciplina de tipo militar. Tiene una fuerza feroz. En la peor versión, esta fuerza puede ser aterradora y puede pisotear los derechos y límites de las personas. El colérico va a arrasar con todo y va a intentar lograr su objetivo, cueste lo que le cueste, a quien le cueste. Así tenga que pasar por encima de las demás personas, él va a empeñar toda su fuerza en ejecutar lo que él quiere. Si aprende a someterse a la autoridad de Dios, logrará mucho para el reino de Dios. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Anteriormente vemos un Pablo totalmente confiado en sí mismo. Este tipo de persona que quería algo, tenía un objetivo: acabar con la iglesia, acabar con esos que decían ser cristianos, y estaba haciendo todo para lograrlo. Pero posteriormente Pablo es transformado y aquí vemos que él está diciendo no teniendo confianza en la carne. Vemos un Pablo que, aunque antes estaba confiado en sí mismo, luego aprendió a someterse a Cristo Jesús y a confiar únicamente en Dios. Y ahí entonces pudo ejercer el mejor liderazgo, o uno de los mejores liderazgos que hemos visto en la palabra de Dios. Y el colérico es un reflejo de la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. Podemos ver que nosotros que cuando Pablo confronta al apóstol Pedro y le dice que él estaba judaizando a las personas, Pablo lo hace con toda la autoridad. Pablo lo hace con todo el poder. De hecho, en Romanos, Pablo nos está diciendo, porque el evangelio de Dios es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder, y él lo tenía bastante claro. Estas son las características generales del temperamento colérico. Pero ahora, entrando a cada área en la que se evalúa cada temperamento, en cuanto al área de inclusión, el colérico tiene ciertas fortalezas, y la primera de ellas es que es alegre, abierto y amigable. Pero además de eso, es el tipo de persona optimista, tanto que nunca se queja. Y nosotros lo podemos ver a través de la vida del apóstol Pablo en Colosenses 1:24. En este caso lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual y dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes. Dice el apóstol Pablo: me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un apóstol que en vez de estarse quejando, que en vez de estar reprochando acerca de las cosas que le sucedían, decía: me gozo en esto que me está pasando, me alegro de sufrir por ustedes, me alegro de que en parte mi sufrimiento refleje lo que Cristo también sufrió, decía el apóstol Pablo. Vemos un apóstol ejemplar que todo el tiempo está tomando una posición que en vez de víctima, él sabía que él era la oposición en ese momento, que él era el que tenía la razón por estar en Cristo Jesús, que no se victimizaba, que era una persona optimista, que no se quejaba. Pero también el colérico es cumplido en las tareas que se propone sin importar el costo o las consecuencias. Y esto actúa tanto como fortaleza como debilidad. Hechos 16 del 6 al 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos un apóstol que quería hacer algo, que iba a ir a predicar a un lugar y que quería fuertemente predicar la palabra de Dios en cierta parte. Pero el Espíritu Santo lo frena y le dice no. El Espíritu mismo tiene que intervenir para que Pablo no vaya a estos lugares. Así que vemos una persona que cuando se propone algo hará lo que sea para cumplirlo. Pero también el colérico es un líder nato. Vemos nosotros que Pablo fue el último apóstol y el que los terminó liderando a todos. Corrigió a Pedro, es el autor de prácticamente la mitad del Nuevo Testamento y vemos nosotros que es el apóstol que realmente reemplazó a Judas, aunque los otros discípulos habían echado suertes para elegir a alguien más, Dios mismo se encargó de elegir al apóstol Pablo para reemplazar a Judas. Y nosotros sabemos que siempre el método de Dios, a través de la palabra de Dios podemos evidenciar que el método de Dios siempre es que a través de una gran caída hay una gloria mucho mayor. Siempre es mayor la gloria postrera que la primera. Siempre el levantar a alguien será mucho mejor que la caída de otra persona. Así que vemos un apóstol que en definitiva deja la gloria de Dios en alto, pero también el colérico es dinámico, es activo, tiene una necesidad compulsiva para el cambio, es independiente y autosuficiente, tiene exagerada confianza y por eso puede dirigir cualquier cosa. Hay otros temperamentos que vamos a ver posteriormente que les cuesta mucho confiar en sí mismos, que tienen muchas dudas acerca de sí mismos, pero el colérico no. El colérico es una persona que tiene confianza en sí mismo y eso le permite ejecutar de una manera impecable las cosas que lleva a cabo. Pero también el colérico en este área de inclusión tiene algunas debilidades. Entre esas, le cuesta mucho admitir que podría estar equivocado, por lo que es difícil para ellos reflexionar acerca de sus debilidades. Al colérico le cuesta demasiado aceptar que está en el error. Y podemos ver también esto a través de la vida del apóstol Pablo. Prácticamente el único error que registra la Biblia que Pablo tuvo. En Hechos 15, del 37 al 38 dice: Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos les había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. La Biblia me está diciendo que hacía algún tiempo, o sea, días anteriores, meses anteriores, quizá Juan Marcos había abandonado este viaje misionero que había emprendido con Pablo y con Bernabé y los había dejado solos. Y a Pablo le costó tanto perdonar eso, le costó tanto dejar eso o aceptar el error de Juan Marcos y seguir adelante, que en este viaje Pablo no podía llevar a Juan Marcos y no lo aceptó. ¿Por qué? Porque el colérico también es altamente orgulloso. Posteriormente, la palabra de Dios, después de estos versículos, en el versículo 39, dice: Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Y en el versículo 40 nos están diciendo que Pablo y Silas se fueron a otro lugar. Así que Pablo y Bernabé se separaron porque Pablo no podía aceptar que Juan Marcos, que hacía algún tiempo, dice la palabra de Dios, los había abandonado, en este caso se incluyera también a este viaje misionero. Así que el colérico es altamente orgulloso y le cuesta admitir que podría estar equivocado. Pero también el colérico puede perder los estribos y ser cruel y abusivo, no solamente en la parte física, sino también con sus palabras. Puede ser muy hiriente. La palabra de Dios en Hechos 1, en la traducción lenguaje actual, dice: Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Aquí nos están diciendo que Saulo prácticamente fue copartícipe del asesinato de Esteban. Él estaba ahí presente, aprobando lo que las personas estaban haciendo con Esteban. Vemos a un Saulo cruel, que perdió los estribos, abusivo,
que no le importaba tanto la vida de las personas con tal de que se hiciera lo que él quería. Pero también el colérico da un mensaje falso, dado que aparenta que le encanta socializar con las personas cuando en realidad no es así. Por eso el colérico podría, a pesar de que las personas no se den cuenta, el colérico podría pasar como una persona que no se muestra tal y como es, como una persona hipócrita. ¿Por qué? Porque puede aparentar que le encanta socializar, que le encanta estar en un lugar, que le encanta estar con las personas, pero puede que en realidad no sea así. El colérico usa a las personas como herramienta para conseguir lo que quiere. Así que es manipulador, es poco comprensivo, mandón, impaciente, no se rinde cuando está perdiendo. Al colérico le cuesta mucho someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se rinde cuando está perdiendo, porque le cuesta soltar el control de las cosas que le suceden. Y precisamente vamos a entrar a ese área, el área de control. Las fortalezas del colérico en el área de control son: toma decisiones rápidas e intuitivas, y eso es algo que le ayuda muchísimo al colérico. Además, tiene capacidad de liderazgo muy buena. Recordemos que el apóstol Pablo fue el miembro que más, o al menos el que nos relata la Biblia, que más fundó iglesias en la iglesia primitiva. De todos esos apóstoles, de todos esos discípulos, el apóstol Pablo fue el que más fundó iglesias, y lo podemos ver evidenciado a través de la Biblia, de las cartas que Pablo escribía. Y él constantemente, cuando viajaba a un lugar, ahí mínimamente plantaba una iglesia. Por más hostil que fuera ese lugar, plantaba una iglesia. Tenemos el ejemplo de los efesios, de la iglesia de Éfeso. Era un lugar definitivamente hostil, un lugar politeísta, pero ahí el apóstol Pablo plantó una iglesia. Es una persona confiada en sus habilidades, que organiza bien. Primera de Corintios 16, versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo aquí estaba ordenando a la iglesia de Corinto que hiciera las cosas tal y como él lo había mandado en la iglesia de Galacia. Y en este caso vemos el tema de las ofrendas, pero Pablo no solamente ordenaba a las iglesias en cuanto a esto. Pablo estableció un orden especial para todas las iglesias en las que él tuvo el privilegio de fundar, y también para la iglesia de hoy. Y él dio instrucciones no solo para la ofrenda, sino en cuanto a la sexualidad, la moralidad, el pecado, el libertinaje, todos los temas que una iglesia podría tener alguna incógnita. Todos esos temas los trató Pablo y los dejó organizados. También el colérico es una persona que busca soluciones prácticas, que se mueve rápidamente a la acción, que delega el trabajo. Primera de Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Constantemente Pablo era una persona que, aunque escribía sus cartas en la cárcel, las enviaba con alguien más y le delegaba a esa persona el trabajo. Y vemos incluso que cuando Pablo escribe Timoteo, incluso Tito, Pablo les está dando algunas instrucciones, les está dirigiendo o guiando para cómo comportarse frente a algo más. También el colérico es una persona a la cual la oposición le estimula. Y esto es una característica hermosa de este temperamento, porque a diferencia de otros que se enfrentan a oposición y más bien prefieren quedarse como tras bambalinas, más bien reducen sus capacidades, en este caso el colérico es una persona a la cual la oposición le estimula. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, Pablo decía que cuando él se enfrentaba a oposición, eso hacía que más las personas hablaran del Evangelio, que más el Evangelio se extendiera, y por eso a Pablo le gustaba la oposición, porque eso ayudaba a que la palabra de Dios se extendiera hacia nuevos lugares.
Y estas fortalezas son maravillosas. Sin embargo, hay unas debilidades que también demarcan mucho en el colérico y son: el colérico es muy controlador, una persona muy controladora. Puede ser cruel y abusivo. Hechos 8:3 en la traducción lenguaje actual dice: mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Pablo, antes de ser tocado por el Espíritu Santo, era una persona muy cruel, era una persona abusiva, que no pensaba en los demás, que no pensaba en el dolor de los demás. Ese es el colérico en su peor versión, pero también se enoja si lo controlan. El colérico es una persona que puede asociarse con personas que pueden ser dominadas y luego se resiente por la debilidad de esas personas. Parece contradecirse. Es una persona perfeccionista, muy crítica con sí misma y con otros. Es una persona que tiene poca tolerancia con los errores, que puede tomar decisiones de forma irreflexiva y precipitada. Hechos 9, del 1 al 2, dice la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Pablo dijo: listo, si estas personas no dejan de proclamar a Jesús, entonces los vamos a matar a todos. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. El apóstol Pablo aquí, él estaba tomando una decisión precipitada, sin pensar realmente lo que estaba haciendo, las consecuencias que iba a traer lo que él estaba haciendo. Él solamente estaba pensando en lo que él quería. Así que el colérico es una persona que puede tomar decisiones de forma irreflexiva y precipitada. Pero también el colérico puede ser grosero o tener falta de tacto. Cuando las personas dicen que son sinceras, que hay que decir las cosas como son, en realidad procede a decir las cosas de una manera cruel y no calcula la forma en que lo dice, no calcula el impacto que van a tener sus palabras en las otras personas. El colérico es una persona que manipula a la gente y en la cual el trabajo puede llegar a ser su Dios. El colérico es una persona con estas debilidades, con fortalezas muy buenas, pero con debilidades que pueden llegar a ser que una persona se comporte de una manera terrible. Y finalmente, el área de afección. Tenemos unas fortalezas especiales en el colérico, en el área de afección, y es que el colérico utiliza el encanto. ¿Cómo así el encanto? Un comportamiento cálido, amable, acogedor, y lo utiliza para mantener el control de las relaciones personales. En el colérico hay algo que atrae, hay algo que llama la atención, que hace que los demás quieran ser amigos de él, al igual que el sanguíneo. Además, el colérico tiene poca necesidad de amigos. Trabajará para la actividad del grupo. Vemos que Pablo trabajó por las iglesias que él fundó, incluso desde la cárcel. Incluso desde la cárcel, a través de sus cartas, él edificaba sus iglesias y les ponía unos cimientos sólidos. El colérico dirigirá y organizará. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo está diciendo que Dios nos constituyó así, pero es Pablo el que está organizando a las personas así. Es decir, Pablo está diciendo: Dios ya los constituyó así, ahora ustedes organícense, y los está dirigiendo y guiando para actuar conforme a lo que Dios constituyó. Así que Pablo era una persona que dirigía y organizaba también sus iglesias. El colérico es una persona que suele tener la razón porque es una persona que tiene alta capacidad para razonar de forma efectiva. Es una persona que sobresale en las emergencias. No es una persona que se queda pasmada ante las situaciones difíciles o ante las emergencias, sino que sobresale, reacciona con facilidad, reacciona con prontitud. Pero también hay ciertas debilidades. Entre esas, al colérico le cuesta mucho reconocer sus errores y debilidades.
Recordemos el ejemplo de Bernabé, Marcos y Pablo, donde ellos se separaron y a Pablo le costó mucho tiempo admitir su error. Le costó mucho tiempo aceptar que Juan Marcos en otro momento se había separado de ellos y perdonar ese quizás error de Juan Marcos. Además, el colérico es una persona que le cuesta entender los sentimientos profundos y tiernos de los demás. Quizás si hay una familia donde haya un colérico y un sanguíneo, quizá pueden tener roces, quizá puede haber dificultades entre esas dos personas, porque el sanguíneo es todo lo contrario. Es una persona tierna, afectiva, físicamente, mientras que el colérico le cuesta entender esos sentimientos tiernos de las demás personas. El colérico impone condiciones en el amor que da y recibe. Es una persona controladora, tiende a usar a las personas, decide por los demás y es un sábelotodo. El colérico siempre se las ingenia para tener la razón y si se da cuenta que no tiene la razón, entonces inventará cosas para tenerla, para mostrar que la tiene, para mostrar que él siempre tiene la razón, que él sigue teniendo el control. El colérico es una persona que se considera un sabelotodo en este área, que considera que él puede, que es el único que hace mejor las cosas, que considera que él puede hacer todo mejor, que si alguien puede hacer algo, él lo puede hacer mejor. Y el colérico es una persona posesiva de amigos y cónyuge. Es una persona que no puede decir lo siento. Unas fortalezas maravillosas, pero unas debilidades que también hacen mucho eco en el colérico. Ahora, ¿cómo se ayuda a sí mismo un colérico? Teniendo estas fortalezas tan extraordinarias y estas debilidades que pueden llegar a hacer que una persona se comporte de una manera tan perversa. Entonces, ¿cómo se ayuda a sí mismo un colérico? En primer lugar, para mejorar, primero debe tener en cuenta que lo debe hacer de la mano de Dios, con la ayuda de Dios y no en sus propias fuerzas. El colérico puede ayudarse siendo obediente al Espíritu Santo. La palabra de Dios en 2 Corintios 10:6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que el colérico debe tener en cuenta que cuando su obediencia sea perfecta, entonces puede mirar para castigar la desobediencia de otras personas. Como dice la Biblia, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero también el colérico puede ayudarse en cuanto a eso de que el trabajo puede llegar a ser su Dios, partiendo de lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este, está diciendo Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Puede ayudarse el colérico de la palabra de Dios al tener en cuenta este versículo que dice: el todo del hombre no es un trabajo, no es sí mismo, no son sus propias metas. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero también el colérico no debe permitirse tomar decisiones por ira, sino que debe correr a Dios antes de tomar decisiones de las que quizá se pueda arrepentir toda su vida. El colérico debe ayudarse o puede ayudarse aprendiendo a reconocer con Dios cuáles son las cosas por las que vale la pena enojarse. La palabra de Dios no castiga el enojo e incluso sabemos que Cristo se enojó y podemos decir: listo, la ira tal vez no es un pecado, pero la palabra de Dios sí me está diciendo que enojarse, el que se enoja rápidamente comete locuras. Así que podemos darnos cuenta de que aunque Dios nos permite tener ese sentimiento de ira, hay cosas por las que realmente no vale la pena enojarse. Hay cosas que realmente no merecen una ira. También el colérico puede ayudarse encontrando una fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque al encontrar una fuente de inspiración puede lograr lo que sea. Así que deben buscar
lo que les apasiona. Por ejemplo, si hay una persona colérica que me esté escuchando en este momento, tú puedes encontrar en el apóstol Pablo una fuente de inspiración. Puedes llegar a hacer las cosas que hizo el apóstol Pablo, incluso porque la gloria de Dios en ese tiempo es la misma de hoy. El Dios del apóstol Pablo es igual al Dios de hoy. Dios no cambia. Y vemos nosotros que Cristo mismo dijo, ustedes harán cosas mayores. Así que una persona colérica es un potencial apóstol Pablo. Pero también cómo pueden ayudar las personas al colérico. Primero, diciéndole las cosas con tacto. Porque si bien el colérico se debe sentir confrontado, si bien hay veces hay que confrontar a estas personas, no se le puede hacer pensar que todo lo que hace el colérico está mal. Porque entonces esa persona no va a recibir la corrección, sino que debe decirle las cosas con tacto. Las personas al corregir a un colérico deben resaltar sus habilidades, sus cosas positivas y posteriormente hacerle la corrección. También las personas pueden ayudar al colérico no ignorando las cosas que para él son importantes, porque si no se va a sentir poco amado. Además, reconociendo el gran esfuerzo que hace para alcanzar lo que se propone. Reconociendo lo que el colérico hace, esa disciplina militar de la cual hablábamos ahorita, y evitando conversaciones en momentos de exasperación porque suele ser hiriente. Hay personas que dicen, no, hablemos ya, pero ya es el momento en el que esa persona colérica está exasperada, tiene toda su ira en su furor, o sea, está totalmente salida de casillas. Y si una persona le insiste en hablar justo cuando el colérico está en su clímax de ira, entonces seguramente esa persona va a salir herida, va a salir afectada. Y finalmente, ¿cómo se acerca un colérico a Dios? ¿Cómo se vale de sus propias características para acercarse a Dios? En primer lugar, subyugando su voluntad a la voluntad de Dios, comprendiendo que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos y sus pensamientos mejores que los nuestros, comprendiendo que es mejor lo que Dios quiere para nosotros que lo que nosotros mismos deseamos. Además, involucrándose en el servicio y en el liderazgo de la iglesia. Si el colérico es un líder nato y tiene una capacidad de liderazgo impresionante, entonces debe involucrarse en el servicio a Dios, en el liderazgo en la iglesia, para ejercer esta función de la mejor manera, para valerse de sus capacidades para contribuir al reino de Dios. Además, trabajando el ejercicio del perdón, aprendiendo a perdonar rápidamente. ¿Por qué? Porque es algo que la palabra de Dios nos exige para ser perdonados. Sabemos que somos perdonados solamente cuando nosotros perdonamos a los demás. Y de eso Cristo incluso nos dio una parábola, así que perdonando con prontitud. Además, usando su capacidad de disciplina con la oración y la Biblia. Si el colérico es una persona que puede adquirir una disciplina de estilo militar, cuando se propone algo, entonces debe proponerse ser disciplinado en oración y en lectura de la palabra de Dios para acercarse mucho más a Dios. Y finalmente, aprendiendo de Cristo a ser humilde, porque el colérico debe trabajar en su orgullo. Así que teniendo como referente al apóstol Pablo, pero aún más teniendo como referente lo que Cristo hizo, cómo Cristo se comportó. Cristo siendo perfecto, pudiendo hablar, pudiendo exterminar toda la creación, Cristo cayó. Él se quedó callado ante las personas que lo vituperaban y simplemente puso la otra mejilla. Esto es algo que tiene que aprender el colérico. Y como conclusión, Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si tú, colérico, quieres alcanzar sabiduría, entonces necesitas humildad. Si por el contrario quieres tener deshonra, puedes continuar siendo soberbio. Eso nos dice la palabra de Dios, el temperamento colérico a la luz de la palabra de Dios. Próximamente vamos a estar viendo un nuevo temperamento, por eso te invito a que estés muy pendiente y te invito a que de todas esas características que vimos hoy, tomes nota, identifiques tu temperamento, identifiques el temperamento de las personas que te rodean y puedas moldearlo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.